Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la hora de leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome. El día de hoy no quiero hablar de una novela ni de una colección de cuentos. Quiero hablar de una memoria. ¿Qué es lo que distingue una memoria de una biografía o de una autobiografía que narra la vida de un personaje o de una persona famosa desde que nace hasta que muere o hasta el momento de su publicación? Una memoria se centra en un momento específico de la vida de una persona. Entonces, esta memoria a la que me estoy refiriendo es Una educación de Tara Westover, que fue considerada uno de los 10 mejores libros del año en el 2018, en el año de su publicación por el New York Times. También estuvo recomendada en el Círculo de Lectura de Oprah Winfrey. El expresidente Obama también se expresó maravillosamente de esta memoria. Y entonces, ¿por qué es tan importante leerla y por qué se convierte en un libro tan popular en el 2018? Bueno, Tara Westover es una chica que nace en el estado de Idaho en una familia mormona sumamente tradicional. Su padre es un radical del mormonismo y él se concentra en conservar los preceptos y los mandamientos de la religión mormona. Como sabemos, la religión fue fundada por Joseph Smith. Su central está en el estado de Utah, en Salt Lake City. Ahí está su gran iglesia, su gran catedral. Y bueno, todos los seguidores de esta religión en algún momento de su vida tienen que ir a Utah, a Salt Lake City, a esta iglesia. Pero ella está en Idaho, que está obviamente muy cercano a este estado, y nos empieza a contar su vida. Ella empieza esta memoria desde que tiene 7 años. Es una chica pequeña que se siente diferente a las demás porque simplemente no tiene el privilegio la oportunidad de asistir a la educación formal, a la educación pública en Estados Unidos. Su padre, como ya les he dicho antes, pues es un radical. Él se dedica a construir un búnker porque él está esperando el final de los días, ¿no? Él está esperando el fin del mundo y él quiere estar preparado para ese momento. Entonces, él lo que hace es construir un búnker y, bueno, acumular cosas, ¿no? Acumular todo tipo de cosas, desde alimento, desde gasolina, desde electricidad, etcétera. Entonces, él va construyendo esto y ¿cómo lo logra? Bueno, pues él tiene un deshuesadero, trabaja ahí y hace que sus hijos, todos los miembros de la familia Westover, trabajen ahí. Entonces Tara obviamente coopera con su padre, asiste a la iglesia dominical, hace todo lo que su familia le indica, pero también empieza a preguntarse por qué ella no es igual a todas las demás niñas, por qué ella no tiene el privilegio o la oportunidad de una educación pública como cualquiera en Estados Unidos. Hay que aclarar que el padre es sumamente radical, ¿no? El padre no paga impuestos, no está de acuerdo con nada en el gobierno, no participa en las elecciones. O sea, estamos hablando de una familia sumamente conservadora desde el punto de vista de los mormones. Ahora, esta memoria es súper interesante porque para nosotros que estamos un poco más alejados en Latinoamérica de lo que representa el mormonismo, pues es un gran aprendizaje. No quiere decir que ella nos está dando las reglas o cómo debe comportarse alguien que pertenece a esta religión. Simplemente nos está diciendo cómo es la forma de vida de una persona que pertenece a una familia radical mormona en Estados Unidos. Ahora, el momento en el que publica esta novela, 2018, es cuando ella ya es una mujer madura. Pero la narración de esta memoria empieza desde que es una niña pequeña que tiene 7 años. Y entonces todos los acontecimientos que se están desarrollando en los 80s en Estados Unidos son sumamente importantes para detonar el interés y el afán que tiene ella por recibir una educación. Ella lo que más deseaba era asistir a la escuela. Entonces, no podemos olvidar eventos sumamente importantes como la situación en Waco, Texas, en 1993. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque eso también refleja una situación en la que la policía va a dominar y a controlar un movimiento que tiene que ver con la religión. También no podemos olvidar el incidente de la familia Weaver en 1992. Ella vive en el mismo pueblo de la familia Weaver. ¿Cuál es este incidente en 1992 que sonó tremendamente en las noticias? Bueno, es que esta familia tenía armas en su casa porque el jefe de familia también era un radical y entonces los controlaba a todos. La policía los descubre y entonces va persiguiendo al niño con su perrito y se viene un gran ataque que se vuelve una noticia nacional y que está en todos los medios en Estados Unidos. Entonces ella vive en este pequeño pueblo. Ella sabe lo que es la violencia y ella sabe lo que es la renuencia de las familias mormonas conservadoras ante el sistema estadounidense, ante la política estadounidense y ante las reglas del país en el que habitan. Entonces, ella empieza a explorar toda esta situación y obviamente le dice a su mamá, ¿no? Le dice a su mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la escuela, yo quiero ser una niña normal,
yo quiero tener una educación. La mamá al principio no la apoya, después le da un poco de apoyo, ella inicia en clases de danza en las cuales fracasa, después va a unas clases de canto donde se dan cuenta que es una excelente cantante y a partir del canto y el apoyo de sus hermanos, ella logra entrar a la universidad. Ahora imagínense en un contexto estadounidense de los 80, fines de los 80, principios de los 90, cuando ella logra aprobar el SAT sin siquiera haber asistido a la escuela. Ella miente en su solicitud y dice, pues sí, cursé la prepa en tal lugar, un lugar ficticio, una escuela ficticia, y aprueba el SAT. Entonces, a partir de esto, ella empieza a encontrar muchísimas oportunidades de desarrollo y muchísimas oportunidades de educación. Esto la lleva, obviamente, a la universidad local, donde logra inscribirse, y después la va a llevar a Cambridge, la va a llevar a Oxford, y actualmente ya tiene un doctorado en historia por la Universidad de Cambridge. Entonces, imagínense este logro que ella tiene. Pero este logro en la educación y en su formación como profesional obviamente va a llevar un rompimiento profundo con la familia. Este tema es actual y este tema continúa. Tara Westover actualmente pues, se dedica a dar conferencias alrededor del mundo sobre esta situación en la que ella tuvo que sobrepasar los límites y las frustraciones y las reprimendas de su padre, la violencia física de su hermano, el abuso de su hermano, todas estas situaciones que hacían su vida mucho más complicada para convertirse en la mujer que es hoy. Y de hecho, su familia la demandó legalmente. Entonces, esta demanda legal persistió por mucho tiempo y es un tema que todavía es recurrente en la vida de Tara Westover, aunque ella se ha dedicado a dar conferencias y explicar su situación de vida. Ahora, ¿por qué considero que esta memoria es valiosa y por qué creo que debemos de leerla? Bueno, en primer lugar, porque sí narra de manera muy peculiar y muy eficiente el desarrollo de una chica en esta familia conservadora mormona en Idaho. Ella empieza a contar su historia desde que tiene 7 años y va desarrollando toda esta historia en la que logra entrar a la universidad, después obtiene becas y obtiene fondos de los públicos para poder ir a la universidad en Cambridge y en Harvard como estudiante invitada. Y entonces ella va a desglosarnos todo esto. Otra cosa que me parece maravillosa de esta memoria es la relación que esta chica establece con la naturaleza. A pesar de que está en la violencia y en la opresión y en el abuso de su padre, de sus hermanos, etcétera, ella siempre encuentra la forma de relacionarse con la naturaleza. Es muy importante porque recuerden que Utah y Idaho están cerca de las Rocky Mountains, que es una cordillera de montañas que es muy emblemática en los Estados Unidos. Y entonces ella lo que hace es identificarse con la naturaleza, identificarse con las montañas, reflejarse en ellas y decir si ellas pueden sobrepasar cualquier eventualidad, si ellas pueden sobrepasar cualquier circunstancia, yo también podré hacerlo. Entonces, es un libro muy interesante. Esta memoria nos cuenta la historia de una familia o de una chica en Estados Unidos, en la parte de Utah y de Idaho en Estados Unidos, que a lo mejor es un poco ajena a nosotros, que no es lo que vemos en las noticias y que no es lo que vemos en los programas de televisión, porque generalmente vamos a ir en Estados Unidos a las costas y vamos a ver lo que pasa, que es relevante ahí, pero ¿qué pasa con el centro de Estados Unidos? ¿Qué pasa con estos estados que a lo mejor no están a la boca de todos ni están todos los días en los noticieros, pero que también son fundamentales para este país? Creo que debemos de acercarnos a Tara Westover para entender un poco más de la realidad en Estados Unidos, porque así como ella narra la situación de su familia mormona, pues hay muchas familias en Estados Unidos que siguen estas ideas, que siguen estos principios y que son sumamente conservadores incluso ahora en el 2020. Entonces, pues les recomiendo muchísimo este libro y ojalá se animen a leer esta memoria, aunque no sea ficción, es sumamente interesante. Y pues muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima vez aquí en La Hora de Leer. Muchas gracias.